Esta es la clase 2 de nuestra serie de discipulados, el cual puedes encontrar aquí mismo en nuestra plataforma de YouTube en el apartado de discipulados. Hoy vamos a hablar de la salvación. La salvación que Jesús nos da es la base de nuestra fe, es el motivo por el cual hemos elegido aceptar a Jesús como nuestro Salvador y caminar con Él. La salvación es la columna vertebral de nuestra vida con Dios y solo a través de la salvación que Jesús nos ofrece podemos desarrollar una vida con Dios. La salvación es el centro de la iglesia, el por qué nos congregamos y el motivo por el cual existe la iglesia. Nuestro objetivo es que la gente tenga un encuentro con su Salvador. ¿Por qué necesitamos salvación? Vamos desde el comienzo. Todos somos pecadores. Cuando se crearon a Adán y a Eva, cuando Dios los creó, ellos tenían una pura naturaleza perfecta. Después de que ellos pecaron al desobedecer a Dios, cuando Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia, esa naturaleza se corrompió. Cuando Adán y Eva empezaron a reproducirse y tener hijos, estas nuevas sumas a la raza humana nacieron con una naturaleza básica de pecado. El hombre no era más tan bueno como Dios lo había creado. Su pensamiento natural y patrones de acción eran malos. Génesis 4, desde el capítulo 1 al 6, describe el patrón de pecado como él empezó a extenderse a lo largo del mundo. Estos capítulos registran el primer asesinato, la primera mentira y cómo la maldad del hombre creció hasta que realmente se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, según lo dice en Génesis capítulo 6, del versículo 5 al 6. Debido al crecimiento rápido del pecado, Dios decidió destruir la tierra con un diluvio, pero salvó a un hombre justo, Noé y su familia. Lee en tu Biblia la historia de Noé y el diluvio en Génesis capítulo 6, versículo 8 al 9. Después del diluvio, la familia de Noé empezó a reproducirse. Casi inmediatamente, el patrón del pecado ocurrió de nuevo. Por eso es que por todas las personas de todo el mundo, de todos los tiempos, se les llama pecadoras, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. Isaías 53:6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, refiriéndose a Jesús, el pecado de todos nosotros. Debido a esta cadena de pecados en nuestra línea ancestral, desde la caída del hombre, Adán y Eva, era necesario que así como por seres humanos entró el pecado a la tierra, la salvación debería venir por medio de un hombre. Según la de Corintios 5 al 15 dice, y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Debido a la caída del hombre y al pecado y a la división entre el hombre y Dios, entró la muerte. Romanos 6:23 nos dice, el pecado da como pago la muerte, pero en Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. La paga de todo pecado es muerte. Pero aquí vamos a estudiar 3 tipos de muertes que se dieron debido al pecado. Primeramente, tenemos lo que es la muerte física, que es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. El cuerpo se descompone y se hace gusano. En un principio no era así, el cuerpo podía durar muchísimos años más y las muertes no eran como ahora. En Génesis 6 al 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Debido al pecado que había en los seres humanos, Dios redujo el tiempo de vida de los mismos a máximo 120 años. La segunda muerte que vemos es la muerte espiritual.
Efesios 2, del 1 al 5 nos dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el gobierno de las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecían que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Este tipo de muertes hace referencia a la separación de Dios con los hombres, a vivir en la condena de la carne, que son las emociones, los sentimientos, el no poder tener contacto con Dios, hablar con Dios, tener esa comunión con Dios como lo tenían Adán y Eva. Y el espíritu, aunque lo tuviéramos, era como tenerlo muerto. La tercera muerte que vemos aquí es la muerte eterna. Apocalipsis 20:15 nos habla, dice que los que no fueron salvos son lanzados al infierno. El alma y el espíritu experimentan salvación o perdición después de la muerte física, es decir, cuando el corazón deja de latir, el espíritu debe tener un lugar a donde ir. Quienes han entregado su vida a Jesús y recibido su salvación, sus nombres están escritos en el libro eterno. La oración de fe que se hace cuando llegas a una iglesia y te invitan a aceptar a Jesús como tu Salvador activa, pero no confirma que aún ya fuiste salvo. Hay evidencia de la salvación con una nueva manera de vivir y de relacionarte con Dios. Muchos hacen esa oración por presión, por emoción, pero no por una convicción real que permita al Espíritu de Dios traer vida y transformación. La salvación no se pierde, pero las personas tienen que mostrar sus hechos de salvación, vida en santidad e integridad y mostrar la salvación en todas las áreas de su vida. Otro aspecto que entró a través de la caída del ser humano es la enfermedad. Isaías 53, 4 al 5 dice: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. El ser humano, al estar conectado con Dios en su divinidad absoluta y moverse en una sola dimensión, eh, de luz de Dios, perdón, en una sola dimensión espiritual, el ser humano gozaba de total sanidad. Al permitir la rebelión, se empezó a mover en la dimensión de luz de Dios y de las tinieblas al mismo tiempo, dando así acceso a múltiples enfermedades. La Biblia nos revela en el libro de Isaías 53, 4 al 5, cómo fue necesario que Jesús llevara las dolencias y las enfermedades de la humanidad para que haya una transferencia y por medio de sus llagas nosotros podamos ser sanos. Al recibir la salvación de Jesús, tenemos como herencia espiritual la sanidad en nuestros cuerpos. Él juzgó por medio de su muerte las enfermedades que surgieron como pago de pecado y la rebelión. Lo natural como hijos de Dios es morir de una manera tranquila, sin el tormento de años de enfermedades que van desgastando nuestro cuerpo, sino simplemente entrar en un sueño profundo en la edad indicada por Dios. Nuestro cuerpo, células y todas las partes de nuestro organismo, al unirse a Jesús, toman parte de su naturaleza divina y poderosa, capaz de destruir dentro de nosotros toda bacteria, agente o sustancia tóxica, así como tiene el poder de regenerarse y reconstruirse. El siguiente aspecto que veremos es la comunión de Dios. La comunión con Dios. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y ellos hará conocer su pacto.
Adán y Eva, la creación de Dios, estaba diseñada para tener una comunión profunda con su Creador, así como hablar con Él, sentir su presencia, recibir dirección. Al sufrir la fractura de la división por la rebelión, se formó como un muro espiritual que obstaculizó la relación con Dios. Difícilmente siente su paz, no escucha su voz y se formaron vacíos internos que hoy son llenos con múltiples actividades, objetos, pero no se logra la plenitud, ya que ese vacío solo lo puede llenar Dios. Romanos 5:12 dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Gracias a la obra de Jesús la maldición es quebrantada. Cuando aceptamos voluntariamente y conscientemente a Jesús como nuestro Salvador, aceptamos esa transferencia de su vida en nosotros. Mateo 1:21 dice, y parirá un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Efesios 2:1 dice, y él vivificó a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando recibimos a Jesús, nosotros podemos tener comunión con Dios, hablar con Dios, caminar con Él. Nuestro espíritu es vivificado para tener una relación con Él y no vivir solo en la naturaleza de la carne, que son las emociones, los sentimientos que son muy cambiantes y que nos pueden hacer malas jugadas y llevarnos a tener heridas o caídas aún en nuestra mente como trastornos, emociones rotas, pero Jesús vino a traernos toda esa salvación. El alma también sufrió una caída y quebranto. Cuando hablamos de la caída del alma, queremos decir las emociones son más fuertes que el espíritu y por ello vive con muchas heridas en sus emociones, heridas en las mentes y en los traumas y traumas mentales. Salmo 103:3 dice, el que perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. La naturaleza de Dios no es vivir con heridas emocionales, traumas, miedos, debido a que fuimos hechos a su imagen y su semejanza. Esa debería de ser nuestra naturaleza, tener dominio y gobierno sobre nuestra parte almática. Sin embargo, el ser humano vive en estados de ansiedad, estrés, vacío sin llenar, quebranto constante en su alma, produciendo dolor, soledad y amargura. Isaías 53, 4 al 5, recordamos que dice, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, también se convierte en el Salvador de nuestra alma herida. Él sana cada dolencia. No quiere decir que nunca más volveremos a sufrir o nos duela alguna traición o daño, pero significa que llenos de su amor y su naturaleza podemos transformar ese dolor y no ser presos de esas cárceles emocionales. Jesús sana las más profundas heridas de nuestro corazón, nuestra alma es libre con su poder. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder a esta obra que Jesús ha hecho por nosotros? Recibir sanidad emocional, sanidad en nuestro cuerpo, liberación de opresión demoníaca, la vida en nuestro espíritu y todo lo que Jesús trae a través de su muerte en nuestras vidas. ¿Cómo acceder a esta obra? ¿Cómo poder tener comunión con Dios? ¿Cómo poder resucitar nuestros espíritus y darle vida a nuestros espíritus? Aquí te dejo algunas claves, cómo puedes acceder a esta obra. Primeramente, tienes que creer, es por fe. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso
es que tú creas aunque no lo ves, le des la oportunidad de sentir a Jesús en tu corazón, le des la oportunidad de entrar en tu corazón, le des la oportunidad de demostrarte su poder, su gracia transformadora en tu vida, que le creas, que puedas decir, Jesús, si es verdad que tú eres el que dicen que eres, demuéstramelo y sé que Jesús te lo va a mostrar, que creas que Él existe. El segundo punto sería confesarlo. Romanos 10, del 8 al 10 dice, también dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo está tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca confiesas abiertamente. Si tú nunca has confesado a Jesús como tu Salvador, te invito que en este momento te tomes unos segundos para confesarlo. Repite conmigo esta oración. En lo profundo de tu corazón cree que Él es Jesús el Salvador y repite conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú puedes salvar mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda la maldad cometida en mi línea sanguínea y te entrego mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero caminar contigo. Amén. Así que hasta aquí hemos visto, primeramente, es creer que Él es el que Él es el Salvador, que Él es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para rescatarnos. Segundo, confesarlo, creerlo, confesarlo con tu boca. El siguiente paso sería arrepentirse. Hechos 3:19 dice, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Arrepentirse tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar y vivir. No se trata solo de sentir remordimiento por un momento y volver a aquello a lo que debemos de abandonar. Todo lo que nos aparta de Dios. Arrepentirse es decir, Señor, no quiero seguir siendo igual, necesito que me ayudes y transformes todo mi ser. Arrepentirse no es llorar desenfrenadamente en un momento y volver a hacer lo mismo de siempre y los mismos pecados y la misma rebelión de siempre. Arrepentirse es un cambio total de mente. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu manera de ser, tu mente y que te guíe. El siguiente punto sería bautizarse. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo en agua es un acto en la tierra que espiritualmente representa el nacimiento de una nueva vida. Como cristianos, las personas conscientemente deben elegir aceptar esta nueva vida con Jesús, renunciar a una vida pasada y decidir ser bautizado como un acto de entrega y nueva vida a Dios. Si tú ya tienes una iglesia donde congregarte, pide a tus pastores, a tus líderes que te puedan guiar para la fecha en la que tú puedas bautizarte, para que ellos te puedan bautizar y en el nombre de Jesús tú recibas de una manera espiritual una nueva vida. Jesús como Salvador es el motivo de nuestra vida cristiana, nuestra comunión con los demás cristianos y servicio dentro de nuestra iglesia. Puedes continuar en este fascinante viaje de entrenamiento con Dios. Busca en nuestra plataforma de YouTube la continuación de nuestro discipulado de reino. Te queremos ayudar a seguirte formando como seguidor de Jesús. Pero por ahora déjame orar por ti. Y si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, es el tiempo para que tú empieces a caminar con Él. Si aún no tienes una iglesia donde congregarte, puedes buscar una cerca de tu ubicación, puedes seguirnos en esta plataforma virtual o puedes aún escribirnos y si estás en la Ciudad de México, nosotros te vamos a ayudar. Padre Celestial, yo oro por la persona que está escuchando esta transmisión. Que Jesús se haga real en su vida, que pueda tener un encuentro con el Salvador como nunca en su vida,
Incluso si hay personas que ya han escuchado de Jesús, pero no han tenido una revelación del Salvador, aún sienten su alma en prisiones, aún sienten su corazón con tormentos mentales, se sienten en huecos, en vacíos en su alma, que Jesús tú puedas llenar cada una de sus áreas de su alma, que tú le puedas dar vida a sus espíritus. Yo declaro que los espíritus de las personas que están escuchando esa transmisión resucitan y reciben vida y vida eterna. En el nombre de Jesús yo declaro una transferencia del ADN y la naturaleza de Jesús sobre cada persona que lo ha aceptado como su suficiente y verdadero Salvador. En el nombre de Jesús yo declaro que toda obra de las tinieblas del diablo, toda opresión demoníaca es rota sobre la persona que está escuchando esta transmisión. Declaro en el nombre de Jesús que las obras de la carne, la vanagloria de la vida es destruida y que la persona que escucha esa transmisión tiene el poder y la decisión, la voluntad para caminar contigo, Jesús, y obedecer tu palabra y entrar en una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar esta transmisión.